cómo dar las malas noticias. Eso también debemos aprender, y de la mejor manera y la más inteligente. Tenemos aquí a la psicóloga Gina Graham. Bienvenida, Gina. Hola, ¿cómo estás? Es muy importante ese tema. A veces la noticia es tan grande que nos sobrepasa y no sabemos empoderarnos de esa certeza para poder decírsela con claridad y apoyar a la otra persona. Exacto, sobre todo que es una situación bastante difícil, ¿no? ¿A quién le gusta dar malas noticias? No, a nadie. No es nada fácil. Pero la vida está llena de malas Así es. noticias y no debemos huir de eso. ¿Cómo podemos hacer? Además, van a haber ciertas circunstancias donde definitivamente todas las personas vamos a pasar. Ajá. O sea, por ejemplo, de repente la muerte de un familiar, el viaje de alguien, el cambio del colegio, sobre todo en los niños, ¿no? Claro. Entonces hay que saber cómo dar la noticia también de acuerdo a las características de nuestro hijo, ¿sí? El momento por el cual está pasando, el tipo de pensamiento que tiene, la edad. Hay varias circunstancias que tenemos que tomar en cuenta. Correcto, y es importante nosotros primero asumamos la madurez de que las cosas, la vida viene con movimiento, la carne viene con hueso, o sea, viene con eso, y la condición es constante cambio, y debemos ser fuertes para afrontar las diferentes cosas que se vienen. Entonces, creo que los padres deben ver, los hijos deben ver esa madurez en los padres. Claro. Primero, para dar una mala noticia hay que saber qué persona se la va a dar, ¿no? Lo más adecuado es que se lo den los papás. Y cuando realmente es una mala noticia, lo ideal sería que estén juntos, papá y mamá. ¿Sí? Para ¿Cuáles que el niño deberían se ser las sienta... condiciones, por ejemplo? Van a haber condiciones del niño, también del lugar y también de los padres. Por ejemplo, los padres tienen que estar emocionalmente estables, calmados, porque eso es lo que le tienen que transmitir al niño, ¿no? Tiene que haber congruencia también entre lo que dicen y lo que hacen. Imagínate que la mamá le dice al hijo, no va a pasar nada, y se le caen las lágrimas. O sea, y el papá voltea, ¿cómo que no va a pasar nada? Si claro. ya pasó, si no sabemos qué hacer. Así es. Tiene que estar de acuerdo, por ejemplo, ¿no? También los padres tienen que ser bastante empáticos. O sea, comprender el sufrimiento de su hijo. De repente van y le dicen, hijito, se murió tu perrito. El niño llora y la mamá le dice, o el papá, hijito, pero te compro otro. O sea, no es un objeto, es un ser querido. O sea, con lo que tú me dices, no hay que minimizar tampoco el asunto. O sea, si es el perro, saber que hay un dolor y contenerlo a él. Contenerlo y también darle el espacio al niño para que exprese su dolor. O sea, lo adecuado y lo esperable más bien es que sufra, que tenga pena, que tenga rabia, que tenga tristeza, que le dé vergüenza. O sea, eso es el sentimiento esperado. Lo inesperado sería que de repente no muestre absolutamente nada, que no quiera llorar, que no quiera tener rabia. Incluso los padres debemos estar atentos a que el niño tal vez nos quiere echar la culpa, de que se moleste, de que no quiera que lo toquemos. Inclusive van a haber circunstancias que lo más empático, ¿sí?, va a ser quedarse en silencio, ¿no? Y no decir absolutamente nada. Porque a veces los papás queremos consolar y decir, yo sé cómo te sientes, qué terrible es esto. Estás y también, diciendo una gran verdad. claro, inclusive el decir que es una mala noticia, también eso debe ser juzgado por la persona que lo recibe, ¿sí? Claro. O sea, a mí me ha pasado que he tenido niños que me han contado que ya no soportan la situación terrible que se vive en la casa cuando los papás se pelean. Y los papás por un lado me dicen, no sabemos cómo decirles que nos vamos a separar. Cuando le han contado esto al niño, el niño, bueno, es lo mejor que pueden hacer, ¿no? O sea, y los papás, la mala noticia era para nosotros, no para él, ¿no? O sea, sí es terrible, no terrible, sino es una situación dolorosa. Sin embargo, no era tan terrible para el niño, porque él ya se lo esperaba. También hay situaciones, por ejemplo, ¿no?, que el niño ya espera. Por ejemplo, si es que ve que el abuelito está enfermo, que está en la... Claro, sabe lo que va a pasar. Entonces, también, para dar una mala noticia, hay que explorar cuánto sabe el niño. ¿Qué es lo que quiere saber? Y también, si miramos ese estado emocional del niño, ¿no?, por eso es importante también conocerlo, ser empático, tener la escucha activa, que implica mirarlo, yo te entiendo, respeto tus sentimientos, escuchar de repente ese sollozo, las inflexiones de voz, la mirada, el silencio. ¿Sí? A partir de ahí, eso me va a dar la pauta para saber qué más le puedo decir o qué no le puedo decir. Tampoco es que yo le tenga que dar detalles. Eso es lo que te iba a decir. A veces la gente también, las personas no quieren saber. Y uno tiene que tener también la percepción de cuánto quiere saber la otra persona. A veces es tan fuerte esa verdad que no quiere ser oída. ¿Te parece? Claro, entonces caemos en detalles mínimos, ¿no? Tal vez yo le digo a mi hijo,
¿sabes qué, hijito? Por el caso de la mascota, se murió tu perrito. ¿Sí? Tal vez no es necesario que le diga cómo. Ahora, claro. si el niño indaga, por supuesto que le tengo que responder las preguntas. Y lo principal también es hablarle con la verdad. Eso también es importante, ¿no? No como cuánto se debe maquillar la verdad, o sea, para que sea una verdad benévola, pero sin dejar de decirla, ¿no? Y decirla, y también los padres saber controlar sus emociones, ¿no? Porque a veces pensamos que ser empático es ponerse a llorar con el niño. Y eso no es ser empático, ¿no? Ahí vamos a hacer una pausa, porque es bien importante ese tema que has tocado, y te invito a ver el video que ya lo tiene preparado Joaquín de Orregoso, preguntándole a los chicos, ellos, ¿qué pasa cuando reciben una mala noticia? ¿Cuál es la peor noticia que un padre le puede dar a su hijo? Cuando Darth Vader le dice a Luke, yo soy tu padre. Las malas noticias. ¿A ti te gusta que te digan las cosas como son o prefieres que te digan las cosas como son? O que te doren la píldora? Que me digan las cosas como son. ¿Tú crees que los padres con los hijos deben ser cuidadosos y no darles malas noticias o igual deben decirles las cosas? Igual, las cosas de frente. ¿Sí? ¿Cuál es tu postura frente a las malas noticias? Cuando te dan una mala noticia deberían decírtela directamente porque si no pierdes la confianza de la persona. No me gusta nunca que me digan malas noticias, pero si tengo que asumirlas, las asumo, porque soy hombre. ¿Cuál es la peor noticia que te han dado? Creo que la muerte de un familiar. Creo que estamos todos de acuerdo que preferimos la verdad, ¿no? Claro. Las cosas como son. Si eres chiquito, unos 4 o 5 años, no le puedes decir tampoco, porque se trauma. Ok, pero le puedes decir de alguna manera más con cuidado, ¿no? Claro. No le diga al hijo, el gato se enamoró y se fue por ahí persiguiendo una gata. Diga las cosas como son. Atropellé, hijito, atropellé al gato. Puse retro, no vi que había atrás, me llevé al gato. Ya está, ya. Y no quiero malas noticias, quiero buenas noticias nomás. Gracias, Joaquín. Los chicos siempre tienen cosas inteligentes de las cuales aportan, ¿verdad? Esto que tú me dices de no dramatizar. A veces también los padres nos encantan las telenovelas así venezolanas o hindúes y no corresponde. Creo que los padres tenemos que tener cierto autocontrol también para no desbocar esas emociones. Lo que te decía la empatía, ¿no? O sea, a veces queremos ser empáticos y somos simpáticos. Entonces, por ejemplo, tú te estás ahogando. Ser empático sería tirarte una soga para que te sales. Y ser simpático sería tirarme al agua y ahogarme contigo. O sea, ese es el objetivo. Yo debo mantener ese control emocional para poder sostener a mi hijo. Él tiene que darse cuenta que hay una persona segura, fuerte, que me puede contener y soportar en ese instante que yo lo necesito. Esos son los padres, ¿no? Así también la noticia sea dolorosa para el papá, tiene que mantenerse estable. Aun cuando, ¿sí?, a mí me dé tristeza, también puedo manifestar esa tristeza y decirle, eso también a mí me duele mucho. Es válido. Eso es un ser humano y por lo tanto tiene sentimientos, ¿no? Y otra cosa que quiero rescatar de lo que dijiste antes, era muy bonito eso, que a veces no se trata de llenar muchas palabras, cuando no sabes qué hablar quieres llenarlo de palabras, a veces solo basta agarrar la mano, el silencio, sostener ese silencio y decir estoy acá para ti. Eso es muy importante, ¿no? Por eso escuchar activamente, pues, ¿no? O sea, conocer a nuestro hijo y saber que esa miradita, esa bajada de cabecita, ese suspiro nos está diciendo algo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Gina, bueno, ahora nos vamos a un corte porque vamos a regresar para conversar sobre el mercado de las pulgas.